NSE Producciones presenta Vamos de camino. Te ofrecemos variadas entrevistas sobre temas de espiritualidad y filosofía aplicada a tu vida práctica. Como discípulos de Jesús, vamos de camino. Bien, amigos, bienvenidos a este espacio que es un gozo y muchos de ustedes nos lo reportan así, incluso un querido amigo de Chile, invidente, todavía no he podido leer lo que él nos ha enviado. Un saludo muy cariñoso para todo el equipo y especialmente para el doctor Formen. Por eso, pues, ya la próxima vez, cuando tenga el nombre, lo saludaremos personalmente en el programa. Todo esto demuestra, doctor Formen, que estos programas, esta especie de universidad a distancia sin exámenes, que es la mejor, la más agradable por lo menos para los oyentes y los televidentes, llega a destino y que las personas están muy interesadas por, en concreto, los consejos de San Agustín a los jóvenes. Pues me alegro muchísimo porque a mí particularmente me hacen mucho bien, aunque tengo que rezar y pedir la gracia de Dios para cumplirlos, porque no es siempre fácil, bueno, nunca es fácil seguirlo si uno cuenta solo con sus propias fuerzas, con una naturaleza afectada, dañada por el pecado, y algunos pues más que otros. Santo Tomás lo decía así y usted lo explica Sí. muy bien. Me gustó muy, aprendí mucho aquel día cuando usted decía que el pecado original no afecta a todos de la misma manera, sino a algunos, pues tenemos más tendencia a una mala costumbre y otros a otra. Es muy curioso, ¿no? Que a lo mejor pues todos tenemos que estar muy precavidos y sobre todo, usted lo ha dicho, contar con la gracia. Precisamente hoy queremos hablar de un consejo muy difícil de cumplir, que es el 12º de los 23 de San Agustín a la juventud, que usted recopila en este escrito. A vosotros jóvenes, San Agustín y Santo Tomás de Aquino os hablan hoy. Y el 12º dice así: no insistas ni molestes a los que no quieren corregirse. Vamos a hablar de esa obra de misericordia que es corregir al que yerra. El Papa Francisco también pone mucho interés en que todos vivamos las obras de misericordia. Vamos a ver ahora en qué consiste la dificultad, porque, repito, dice San Agustín, no insistas ni molestes a los que no quieren corregirse. Está la voluntad por medio. Pues lo primero, doctor Formen, ¿qué contenido se incluye en este consejo que aparentemente es tan breve? Sí, y que no quiere decir que no haya que corregir a los demás. Lo que dice es que no hay que insistir demasiado ni molestarles. La insistencia queda aclarada por la segunda palabra, que es la molestia. Porque no olvidemos que es un consejo, que es una concreción, una especificación de una obra, usted lo ha dicho muy bien, de una obra de misericordia y por tanto de la caridad, porque las obras de misericordia también son especificaciones de la caridad que tenemos que vivir con respecto a los demás. Bueno, yo creo que en este consejo, y teniendo en cuenta otras cosas que dice San Agustín en sus obras, este consejo pues implica hay un contenido implícito dentro, diríamos. En primer lugar, como ya he dicho, que es una obligación de corregir a los demás. Aquí no lo pide que no se corrija. Lo que pide es que no se le agobie, que no se haga de una manera repentina, precisamente para que el otro siga la corrección, no para que continúe pues, en lo que tiene que corregirse. Y en segundo lugar, bueno, que hay personas que, a pesar de avisarles de sus errores, pues no quieren, a veces no reconocen este defecto, otras veces no quieren quitarlo, otras veces pues les faltan fuerzas.
Y por esto no se soluciona nada, entonces, simplemente insistiendo. Ahora bien, y esto es el tercer elemento que hay, que yo creo que hay aquí. El que aún en este último caso, que ya no haya manera, porque no quiere, porque se molesta, porque es contraproducente, porque aún produce, diríamos, una reacción en contra de esta acción nuestra, no quiere decir que haya que parar la acción, que haya que dejarlo, sino que hay otros medios. Por ejemplo, y el más importante es la oración, que nunca por lo menos hablo por mí mismo, nunca nos lo acabamos de creer de la importancia que tiene la oración, porque confiamos mucho en nosotros mismos, en nuestra voluntad, en nuestra, qué sé yo, en nuestras cualidades, en nuestra simpatía, en nuestra Es verdad. manera Lo más importante siempre es la oración. Y luego, pues bueno, otras acciones que Dios me puede dar luces en la oración, como puede ser que a lo mejor es conveniente que este consejo no se lo dé yo, sino otra persona, buscar esta otra persona, a lo mejor es a través de una lectura, a través, pues incluso el defecto que estoy corrigiendo en el otro, puede que lo tenga yo y más aún más acusado, más grave, pues el que vea mi propio ejemplo. O sea, no quiere decir dejarlo, abandonarlo ya. Tenemos que imitar a Dios en todo, a Cristo, que es nuestro modelo, que no nos deja nunca, hasta el último momento de la muerte, quizás hasta un poquito más, siempre nos está dando la oportunidad y no nos deja nunca, nunca por imposible, siempre nos va dando la gracia. Lo hemos dicho en otras ocasiones porque es impresionante. Cristo estaba dando su gracia a Judas, que no la aceptó, que se Cierto. desesperó. Una y otra vez, Exacto. con palabras amorosas y no con ironía, como algunos han pensado. Yo creo que con un beso Judas traicionas, vendes al Hijo del Hombre. O sea, realmente es con dolor de su corazón. Doctor Formen, perdone, pero usted hablaba, claro, es verdad, de la fuerza de la oración. Yo creo que sí, a lo mejor, como usted bien dice, no estamos suficientemente convencidos, puede ser que la eficacia de la oración a veces no es perceptible de modo inmediato o no es algo que podamos palpar. Yo rezo por esa persona, a mí me ocurrió ir en un tren, no sé si se lo conté, y había varios soldados, esto hace bastantes años ya, y había varios soldados que estaban de permiso, jóvenes, ¿no? O más que soldados, fíjese, era cuando el servicio militar era obligatorio, creo. Y entonces estaban ellos cantando, yo creo que estaban bebidos, y entonces, pues, cantando blasfemias contra la Santísima Virgen que me hirieron mucho, ¿no? Yo iba sola esa vez en el tren y la verdad que estuve aguantando y al final les traté de decir algo, pues lo mejor que pude, pero fue, como usted dice, peor. Se ensañaron más. Y me dolió tanto y aquí tenía yo que haber seguido aunque luego no insistí. Y efectivamente recé. Pero claro, en ese momento uno dice, ¿de qué sirve mi oración si al contrario me han dicho algo peor? Sin embargo, hay que tener fe en ese poder de la oración y a lo mejor cuando esa persona vuelve a sus cabales, además estaban en grupo, muy difícil que en grupo reconozcan su falta, quizás uno por separado sí, ¿verdad? Sí, tienes Pero razón. lo mismo, cuando uno oye una blasfemia, es delicado el tema. Sin embargo, seguramente después, cuando vuelva, digo, a sus cabales, y pensará, fíjate, el otro día, qué tontos fuimos, ¿no? Y mira, una persona pues, que nos dijo esto, pues tenía razón, a lo mejor. Sí, sí, estoy muy... No conocía este suceso que Bueno, vivió esto nos puede usted. pasar a todos. Sí. Y bueno, de todas maneras, pues, bueno, yo creo que usted hizo muy bien. Dio también el ejemplo de valentía, de enfrentarse con ellos, de amor a la Virgen. Vaya, es que dolía mucho, claro. Y dije, Sí, meteros con quien queráis menos con la Virgen. sí. ¿Qué No, y os ha hecho ella? quizá no eran conscientes, no sé, mire, que No, Dios... no eran ellos Porque la mismos. blasfemia es muy grave, es el pecado que va directamente contra Dios. Era como una valentonada Sí, a veces beber por más de la hombría cuenta. o que Sí, parece que son más hombres, yo qué sé. imagínense.
Pero a veces sí que pensamos en la oración que lo queremos y nos quejamos de que no es eficaz, porque queremos que Dios haga las cosas, o sea, no solamente pedimos, sino que las haga como yo quiero y en el tiempo y en el momento que yo quiero. Dios sabe lo mejor y lo que decida es lo mejor. Y siempre escucha la oración y siempre la cumple, pero no tal como queremos nosotros. A veces sí, que en lo que habíamos pensado era lo mejor y Dios, pero otras veces Dios lo hace de otra manera. Y la otra manera siempre es la mejor. Exacto. Y por esto pues debemos tener y convencernos que es una gran tentación el no, que es lo peor que nos puede pasar, que es el no rezar. Claro, es no confiar. Exacto. Simplemente es una falta de fe, es una falta de amor a Dios, de, como dice usted, de confianza y con la oración pues estamos salvados, porque pedimos perdón a Dios, pedimos su ayuda y Dios nos da su gracia. Dios quiere que se la pidamos. Doctor Formen, además estoy pensando ahora una cosa. Qué bonito es, no sé qué validez tiene, ¿no? Pero ante el Señor pienso que debe ser que uno puede, ante por ejemplo una blasfemia o otras actuaciones, uno puede pedir perdón en nombre de otro. Es como decirle al Señor, mira, Señor, en este momento estas personas no saben lo que hacen, que me puede haber ocurrido a mí en otro momento, que yo no sé lo que hago y otro pide perdón en nombre mío. No es aquí creerse mejor que nadie, sino que en un momento dado ves unas personas que están fuera de su sentido y hacen una barbaridad, y bueno, ya digo, Jesús lo hizo en la cruz. Perdónales, Padre, no saben lo que hacen. Qué bonito es. O sea, que uno puede pedir perdón en nombre de otros, me refiero, y que Dios les perdone bien, por intercesión de uno. Exacto. Eso es muy bonito. Y bueno, desagraviar a Dios nuestro Señor por estos agravios que ha recibido y pedir perdón también por ellos, asumiendo. Y bueno, pues me parece muy bien y hay que hacerlo. Y bueno, pues lo que usted hizo. Hay que corregir, a veces no es prudente. Ahí está. Pero hasta que no lo haces a veces no exacto, lo sabes. No lo sabes, no sabes el resultado. Nunca, Doctor Formen, ¿cuándo tenemos... bueno, sabemos que es un deber moral corregir al prójimo, usted lo ha dicho al inicio, pero ¿qué obligación tenemos al respecto? Porque claro, no tenemos la misma obligación de corregir, supongo, a un hijo que a un extraño, y aquí hay una cantidad de matices y también depende de qué acciones hay que corregir. Bueno, tenemos unas palabras del Evangelio muy claras que dice que si tu hermano comete un pecado, y esto es textual, Mateo 18:15, vete y corrígele a solas tú con él. Usted ha aludido antes esto, que en grupo es muy difícil, a solas pues es como hay que hacerlo, como nos enseña el Señor, ¿no? Y bueno, pues hay que ir y corregirle. Y San Agustín decía incluso que si uno dice, bueno, pues ya se apañará, allá él, o sea, reacciona de una manera indiferente, pues Dios esto no lo quiere. Claro. Incluso San Agustín es muy duro y dice que a veces sufrimos penas, dificultades, que son castigos de Dios, que Dios castiga, y ante el pecado. Como un padre castiga a sus hijos, claro. Pero castiga. Y Dios también tiene ira, tampoco hay que olvidarlo. Recordemos el primer pecado del hombre, de Adán y Eva, pues, o de Eva y Adán, como quiera. Pues... Gracias por la... No lo digo por... siguiendo la broma. Gracias por dar prioridad. No lo digo por prioridad, por educación, o por feminismo. No, sino lo que digo fue por el primera. orden del pecado. La Así primera fue. que pecó, pues fue Eva, Así instigada, fue. por supuesto, por la serpiente, por el diablo. Y aunque el pecado de Adán pues fue igual de grave, o incluso se podría decir más grave, porque fue posterior, porque, bueno, según dice Santo Tomás, pues era un hombre muy sabio, que Dios le había dado un don especial de sabiduría, de ciencia, y vamos, cedió también pues a la sugestión de su mujer, a la petición de su mujer, y se tenía que haber plantado. Bueno, dejando esto, pues Dios mostró su ira, Dios se enfadó, y
bueno, Le dolió. me dolió y estamos pagando el castigo. El castigo que tenemos es, por ejemplo, por lo menos a mí, que me afecta ya, que es la vejez. Nosotros no envejeceríamos si Adán no hubiera pecado y no nos hubiera transmitido esta inclinación al mal. ¿Por qué? Porque no habría muerte. La muerte fue el castigo, una muerte corporal y una muerte del alma, ¿eh? que es peor. ¿Y Es cómo decir, puede un cuerpo...? perdió la gracia y tenemos inclinado estamos inclinados al mal. Esto sí, lo tengo clarísimo, perdone, pero tengo Pero la una muerte duda. no. No, la duda que tengo es cómo hubieran podido Adán y Eva, a lo mejor es una pregunta que no tiene objeto, pero ¿cómo podían ellos, su organismo físico, vivir mucho tiempo sin gastarse, sin envejecer? Bueno, porque tenían unos dones preternaturales. Ajá. Tenían unos dones preternaturales. Y, bueno, hubieran sido sus hijos, niños, hubieran ido creciendo, desarrollándose, pero no hubiera habido el deterioro. Entendido. El deterioro que es la vejez, que son Y las enfermedades. Las enfermedades, exacto. No había tenido dolor, porque son elementos contrarios en nuestro cuerpo que tienden a separarse. ¿Y por qué? Porque el alma dominaba al cuerpo. Y entonces este dominio de su cuerpo habrían hecho que no tuvieran enfermedades, que no tuvieran vejez. La vejez es, diríamos, una antesala de la muerte. Ya sé que no se puede hablar así, hoy en día pues todos son eufemismos y que la vejez es una gran cosa. Otra cosa es que hay que aceptarlo y que hay que procurar pues cuidarse y todo esto. Pero es un mal, debemos las cosas por su nombre. Y la muerte en sí mismo es un mal. Lo otro son, bueno, pues esto, historias, entre comillas, ¿no? Es decir, un pecado que sufrió, bueno, pues Dios castiga el pecado, el pecado. Otra cosa es que es misericordioso, inmediatamente de castigarlo, por misericordia les dio la solución, que es Cristo, que murió en la cruz precisamente para sacarnos del pecado y también para sacarnos la vejez y la muerte, porque en la resurrección de la carne ya no habrá vejez, no seremos viejos ni moriremos. Qué remedio que nos ha dado el Exacto, Señor. En la liturgia dije, pues feliz culpa, ¿no? Que nos mereció un gran redentor, que parece una barbaridad, es decir, gracias a esto tenemos a Cristo. Quiero decir con esto, dice San Agustín, que quiero que lo mejor es que lo leamos, que en la Ciudad de Dios, en el libro primero, si es tan amable de leerlo. Sí. Tengo aquí el texto que no dice... No es despreciable la razón por la que pasan penalidades, malos y buenos juntamente, cuando a Dios le parece bien castigar incluso con penas temporales la corrompida conducta de los hombres. Sufren juntos, malos y buenos. No porque juntamente lleven una vida depravada, ¿no? Sino porque juntos aman la vida presente. No con la misma intensidad, pero sí sufren juntos. Y los buenos deberían menospreciar esta vida presente para que los otros, enmendados con la reprensión, alcanzasen la vida eterna. Un texto denso como todos los de Exacto, Santo. Es decir, que sufrimos en esta vida, los buenos con los malos sufren lo mismo, unos más, unos otros. Bueno, esto es un misterio y Dios sabe sus motivos. Pero podemos sufrir en todo caso castigo porque no hemos enmendado, porque no hemos corregido a los demás, que los hemos despreciado, y decir, bueno, pues esto ya, que a él se las componga. Es muy feo, porque es una falta de caridad. O sea, es como que ni me importa que mejore, ni me importa que se condene. Hay que procurar siempre que los demás se enmienden y que, por supuesto, que sea por nuestra palabra, que actúe la gracia de Dios y que nosotros somos instrumento de Dios, pero Dios quiere que unos actuemos con respecto a los otros. Hablábamos de Adán y Eva. Dios, lo que dijo al hombre y a la mujer, la primera palabra, por cierto, que les dice, es procreaos. Creced y multiplicaos. Sí. Es decir, quiere que continúe la especie humana, que no solamente exista Adán y Eva, pero quiere que se haga a través de Adán y Eva, a través del matrimonio, el matrimonio natural, que es lo primero que crea Dios al decir procrearos, funda el matrimonio y la familia,
y quiere que se haga por su intervención. Dios ya crea el alma de cada niño que nace, pero el cuerpo viene de sus padres, viene de Adán y Eva, y por esto nos ha transmitido, tenemos el pecado original, que nos transmite con la naturaleza, con toda la herencia de nuestro Padre. Es decir, Dios quiere la colaboración del hombre, y en la salvación de los otros, igual que también quiere que vengamos al mundo con la colaboración de nuestros padres, pues quiere también que los demás seamos responsables de los otros y seamos instrumentos para que Dios actúe y bueno, pues ponga su gracia. No es imprescindible, pero Dios quiere que se siga así de una manera natural. Lo mismo nos salva unos a través de otros. A través de otros. Nos vamos y por mejorando. tanto puede hacerlo sin nosotros, pero quiere nuestra colaboración. Perfecto. Y por esto pues nos puede castigar si no cumplimos con pues este deber de la caridad. Efectivamente, nos ha contestado muy bien, porque con esta respuesta de Jesús dice, corrige a tu hermano. Si ves a tu hermano pecar, corrígele. Es decir, si yo considero a un extraño hermano mío, porque de verdad amo a Dios, nuestro Padre, pues tendré caridad para corregirle. Ahora, si yo no lo considero hermano, si solamente considero hermano, pues a mi hermano carnal, pues mi caridad es muy pequeña, ¿no? Muy esquelética. Doctor Forment, ahora viene lo que usted antes mencionó un poquito y que nos hace mucha falta, quizás mucho a los españoles. ¿De qué modo nos aconseja San Agustín que corrijamos? Porque una cosa es el deber de corregir y otra, ¿cómo lo debemos hacer? Sí, esto es muy importante porque es un defecto que tenemos los españoles, aunque no es excusa, Es decir, que tenemos algunos más que otros, Claro. Que es que tendemos pues a la crítica, tendemos pues a la altanería, y entonces hay que procurar pues a hablar muy fuerte. Exacto, hablar al otro pues bueno, pues con dulzura, con ternura, procurando no humillarle, procurando no hablar desde una posición, porque todos somos pecadores y la falta que estoy reprendiendo en el otro la puedo tener o la tengo yo seguro peor, y no sé hasta qué punto él es culpable, simplemente se lo digo. Pero, bueno, de todas maneras, si me permite usted, en este plan coloquial que estamos, los españoles también tenemos, bueno, en parte disculpas por nuestro carácter, que nos molesta incluso a nosotros mismos. Sí, que es verdad. Es decir, a veces a mí también me molesta que cuando, no sé, voy a tomar un café, ¿qué quiere usted? Pues quiero un café, pues también que un compatriota, sí, oiga, que me lo diga enfadado, ¿no? Pero, claro, tenemos que pensar que durante siglos, casi 1000 años, España, que ha sido muy difícil constituirla, hemos estado en guerra, reconquistándola con los musulmanes. El español ha sido un hombre guerrero, que ha estado siempre en pie de guerra. Y claro, diríamos, en este ambiente militar, hasta las mismas mujeres, bueno, una anécdota, por ejemplo. Son recias. Doña Jimena, la mujer del Cid, pues está en el mío Cid, es decir, el Cid, porque podía haber una alarma, dormía prácticamente con la armadura o con la espada al lado. Y dice que a veces incluso ya tenía el caballo montado y lo tenía en la habitación. Y doña Jimena estaba acostumbrada a dormir con la espada, con el caballo, con la armadura. Es decir, que estaban en pie de guerra. Y esto, claro, da una cierta belicosidad, da una cierta... Bueno, pues, sí. Aunque no es excusa, no es excusa, pero bueno, déjeme, como español, que ame mi patria, mi país. Si lo utilizáramos, doctor Forment, de verdad, para hacer lo que nos aconseja aquí San Agustín, que vamos a repetir este 12º consejo de San Agustín a la juventud, no insistas ni molestes a los que no quieren corregirse. Es decir, si cierta energía de carácter se utiliza bien, efectivamente, para corregir al que yerra de una forma eficaz, todos hemos tenido, y ahora sí que le apoyo, doctor Forment. Yo cuando recuerdo mis mejores profesores han sido aquellos, siempre lo diré, que más me han exigido y que nos trataban con más vigor. Y en el momento, pues me tenían un poco cansada, ¿no? Pero después uno lo ve y dice, pues qué gracias a Dios debo dar. Y lo mismo los padres, cuando nos corrigieron con energía, no digo con brutalidad, pero con energía, pues es una muestra de amor y de que no les somos indiferentes. Doctor Forment, bueno, nos queda un minutito. Uy, qué pena.
Pero bueno, hemos hablado de estas cuestiones, seguiremos Dios mediante. Bueno, pues estupendo. Y podemos terminar con esta reflexión que trae San Agustín, de que, por lo menos es lo que yo concluyo, que es cierto, es mucho más fácil criticar y condenar que corregir y enmendar. Por eso lo hacemos mucho, esto de criticar y Muchísimo. condenar. Y el Papa Francisco no insiste debemos mucho, hacerlo. que nos conoce a todos bien, sobre todo a los mediterráneos, a los hispánicos, de la crítica. No sirve de nada. Siempre, no. Hasta yo creo que valdría la pena que reflexionáramos también, siguiendo a San Agustín, lo que dice en un próximo programa, Por supuesto. sobre la crítica, sobre... Y yo, una última cosa que quería decir, que a veces cuando corregimos parece, o podría ser que es algo malo, diríamos que le corregimos porque nos molesta el defecto en sí mismo, la maldad. Corregimos porque no está en el buen camino, porque no es el camino para llegar a Dios, para que, porque le queremos como nosotros mismos y tenemos que cumplir la ley de Dios. Eso se nota. No porque nos moleste en sí mismo, por se un nota sentido la de orden, pues muy diferente. Ya lo creo que es diferente. Tanto es así que cuando le corrigen a uno de esa manera, por nuestro bien y porque estás ofendiendo a Dios, uno lo nota y acepta la corrección. En cambio, cuando es por reacción, porque me desagrada, no va pura esa corrección. Es verdad. ¿Cuánto aprendemos, amigos, en este programa? No estoy segura de que no pongamos examen al final, porque esto está muy interesante, doctor Formen. Le damos las gracias. Pero les aprobaríamos a todos, ¿no? Yo creo que sí. Con nota, sin ira. Lo que pasa que claro, esto se demuestra, lo vamos a demostrar todos, lo que hemos aprendido hoy en la práctica. Nos va a ayudar a hacerlo mejor. Muchísimas gracias en nombre de todos los oyentes.